saludos a todos desde Quito, Ecuador. Vamos a resolver un problema más de la Ley General de los Gases. Les propongo el siguiente problema. Una masa de 4 litros de un gas con una presión de 4 atmósferas y T grados centígrados se le somete mediante un proceso isócoro resultando en una temperatura de 300 Kelvin. A continuación se le somete a un proceso isotérmico resultando 10 litros del gas a 1 atmósfera de presión. Calcular T. Para el efecto vemos que tenemos dos procesos, un proceso isócoro que significa a volúmenes iguales y un proceso isotérmico en que la temperatura permanece constante. Para el efecto en los datos vamos a escribir los tres estados que tenemos en el problema. Estado 1. En este primer estado tenemos presión, volumen y temperatura que necesitamos para la Ley General de los Gases. La presión 1 son 4 atmósferas. El volumen 1 son 4 litros. Y la temperatura 1, T grados centígrados. Para transformar a grados Kelvin debemos sumar 273. El siguiente estado. Estado 2. En el estado 2 vamos a tener presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Ahí tenemos nosotros con una temperatura de 300 Kelvin. El volumen, como es un proceso isócoro, 4 litros y la presión 2 es una incógnita. El tercer estado, que es la tercera parte del problema, tenemos presión 3, volumen 3 y temperatura 3. Tenemos 10 litros de volumen a 1 atmósfera de presión y la temperatura al ser el proceso isotérmico es la misma. 300 Kelvin. Entonces, del estado 1 al estado 2 tenemos un proceso isócoro y del estado 2 al estado 3 tenemos un proceso isotérmico. Para resolver vemos que tengamos todos los datos de una incógnita. Eso tenemos entre el estado 2 y el estado 3. Entonces, ¿cómo nos queda en la resolución ahí? Tenemos que escribir la Ley General de los Gases para esos dos estados. Sería presión 2, volumen 2, temperatura 2, es igual a presión 3, volumen 3 y temperatura 3. Al ser isotérmico eliminamos las temperaturas y ya tenemos nosotros la fórmula a utilizar. La incógnita en este caso es la presión 2, despejo la presión 2. El volumen 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me va a quedar que la presión 2 es igual a presión 3, volumen 3 sobre volumen 2. Reemplazando los datos del problema, en la fórmula tenemos que presión 2 es igual. La presión 3, 1 atmósfera. El volumen 3, 10 litros, partido entre el volumen 2, que son 4 litros. Eliminamos las unidades iguales y nos queda en atmósferas como debe ser las unidades de la presión. 10 para 4 vienen a ser 2.5 atmósferas. Entonces, este es nuestro primer resultado. Entre 1 y 2 aplicamos la Ley General de los Gases. Sería presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Como el proceso entre el estado 1 y el estado 2 es isócoro, significa que los volúmenes son constantes. Lo simplificamos. Para que la temperatura 1 nos quede en el numerador, invertimos aplicando la ley de las proporciones. Sería temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2 sobre presión 2.
Despejando la temperatura 1, presión 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces temperatura 1 va a ser igual a presión 1, temperatura 2 sobre presión 2. Reemplazando los datos tenemos que la temperatura 1 en Kelvin, las fórmulas no se olviden que hay que trabajar la temperatura en Kelvin. Tenemos T más 273. La presión 1 tenemos aquí 4 atmósferas por la temperatura 2 que son 300 Kelvin sobre la presión 2 que calculamos en el primer resultado, 2,5 atmósferas. Simplificando nos queda que 300 para 2,5, 120 por 4 son 480. Entonces la temperatura nos va a quedar 480 menos 273, ya serían grados centígrados. Entonces la temperatura 480 menos 273 nos dan 207 grados centígrados. Este sería el resultado final del problema.